Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo. Cómo va a ser tu futura pareja, si aún la has conocido o no, estás pensando en tu ex, en esa persona, adáptalo a tu situación. Va a ser genérico, o sea, si por ejemplo es alguien del pasado o cómo va a evolucionar. Recuerda que es un interactivo, adáptalo, opción número 1, opción número 2. Vamos a fluir con tu energía, vamos a conectar con el universo, la energía del amor. Y sí o sí, suscríbete, regálame un like, comenta qué te ha parecido este interactivo. Y también pronto voy a dar un servicio de lecturas privadas conmigo en vivo, eh, poco a poco, así que estaros atentos porque iré actualizando mi web. También quiero ir actualizando los servicios. Si queréis querer una sesión privada conmigo, escribirme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo en mi web Coffee también. O también nuevo servicio por 10 euros, $10, una lectura conmigo de 5 minutos, un vídeo pregrabado con la pregunta específica que quieres en estos momentos saber, encontrar respuestas. También puedes encontrar por Amazon mi libretitas de manifestación para manifestar todo lo que tú desees. Y ahora sí, si me quieres seguir por mis redes sociales, todo, cajita de información. Y ahora tendrás que elegir opción número 1 o opción número 2. Si te han resonado las dos opciones, por supuesto que es válido también. Fluye, conecta. Te voy a dejar unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Pues ahora sí, mis amores, vamos a ver opción número 1. Vamos a ver qué energías para ti, opción número 1. ¡Wow! Yo estoy canalizando que en los próximos 3 meses, 3 semanas, piensa que el tarot, cada uno el tiempo es muy relativo. Puedes manifestar antes o después, depende de qué energías estés vibrando. Yo estoy canalizando que para ti tu vida amorosa va a dar un giro. Siento de que en estos momentos tienes ganas de enamorarte, opción número 1, estás viendo este tarot por curiosidad, decir, vale, yo quiero enamorarme, quiero tener esas escapadas románticos. Ahora que viene aquí en Europa el verano, quiero sentirme viva, quiero enamorarme, quiero sentir el amor, ¿no? Ahora estoy en un momento que el mundo es un caos, pero yo soy merecedora o merecedor de recibir un gran amor. De tanto caos también me merezco algo increíble, conocer a esa persona, pero te lo debes de creer. Siento que la persona que llega a tu vida o estás preguntando por ella, la has podido conocer a través de otras personas o la vas a conocer a través de alguna quedada. Momento de salir al mundo, aunque el caos haya, este mundo se nos está yendo a salpique, no importa, deja de ver según qué redes sociales, la televisión, leer más, culturizarte, empoderarte, ser más sabio o sabio. A mí los libros me dan la vida, o sea, momento de reconectar con tu ratita de laboratorio, o sea, ser una rata de laboratorio, de biblioteca, momento, época de leer, te va a cambiar mucho la mentalidad. Persona que también llega a tu vida, le encanta leer, aprender. Escucha también podcasts a la hora cuando tengamos que hacer la limpieza del hogar, canciones para manifestar, sobre todo para manifestar el amor de tu vida, porque
quieras o no, es una manera de manifestar, de acelerar tus manifestaciones. Clic, ahí te da un tip muy potente. En total, que esta persona va a aparecer en tu vida a través de otras personas conocidas o en eventos que tú te suelas mover, temas que a ti te gusten. ¡Wow! Me encanta porque tú eres una persona que ahora mismo sabes lo que deseas, sabes lo que quieres. Siento de que tu antigua pareja hubo ahí algo. Sé que esto le va a resonar para X personas de este ocio número 1. Siento de que tú eras feliz con tu antigua pareja, tenías unas expectativas que se cumplieron, pero luego a la hora de la verdad tenías que realizar tus tareas del hogar. Siento de que tenías que cuidar a un niño en grande. No era muy maduro para X cosas. Puede ser que tuvisteis un hijo o una hija en común. O tu idea era tener un hijo o una hija. Otros proyectos de vidas, pero que luego a la hora de la verdad pues no se realizaron. Siento de que esta persona también se aburría o quería, no te valoraba como persona. O el tema sexual, como que quería proyectar otros mundos. Te hizo la propuesta de a lo mejor de participar con otras personas, intercambio de pareja, tuviste cosas raras también a través de otras personas, mensajes que dijiste, lo siento, te quiero mucho, pero esto yo es lo que no deseo. ¿Viste cosas raras? Que dijiste, socio número 1, lo siento, pero no soy feliz por más que te quiera. Sí que es verdad que batallaste, luchaste por esa relación, que funcionara, pero yo siempre digo, una relación es de dos, no de uno. Y ya te perdiste. Siento que a través de ahí tuviste mucha ansiedad, muchos bloqueos, muchos miedos y dijiste, pro, hasta aquí. También puede ser de que si eres profesor, profesora, que puedas conocer a tu pareja, la definitiva, a través de, si tienes hijos, hijas, a través de otros amigos que es padre también. Siento también, ¿no? Que si tú eres una persona que tiene un hijo o una hija, la persona que llega a tu vida también. Porque siento de que tenéis que tener la misma onda. O a lo mejor que también acepte que tú también tienes un hijo, una hija, o sea, tienes unas obligaciones. O a lo mejor la persona que llega a tu vida también tiene un hijo o una hija, pero ya es adolescente, ya cambia, ya está casi en la edad adulta y dices, bueno, puede que a lo mejor lo primero te dé como miedo, bloqueo, pero bueno, le vas a dar una oportunidad. Siendo también opción número 1, que ahora estás como más abierta al amor, no te encierras ya por banda. Puede ser que también antes de conocer a la persona definitiva puedas tener algunas citas por internet, pero que bueno, que no te van a convencer o que van a querer sexo rápido, pero a ti a lo mejor yo veo que vas a tener como citas, tal, pero no te van a convencer, pero bueno, es una manera también de filtrar qué es lo que tú deseas en una relación, no buscar, no, porque si entramos siempre, tip número 2, que siempre estamos buscando, pues entramos en la energía de buscar, tienes que tener claro como en la vida, como en otras áreas de tu vida que lo tienes súper claro según qué temas en concreto, pues esto es lo mismo en el amor, tener claro lo que tú deseas en una relación. Y ahí pues moverte por otros mundos que sabes que puedas conocer esa persona. Si por ejemplo eres una persona que a lo mejor no te gusta conocer a alguien por redes sociales, pues moverte por otras áreas, temas que a lo mejor a ti te puedan gustar. Por la persona que estás preguntando si ya ha aparecido ese crush, esa persona en tu vida, es una relación que en 2 o 3 meses yo veo con planes de futuro, con expectativas de tener algo serio, así que esto es un sí, pero sí. Si estás preguntando por alguien de tu pasado, un ex también, yo veo que esa persona se va a arrepentir, pero claro,
le tienes que dar tiempo de que, vale, sí, quieres conmigo un proyecto de futuro, quieres estar conmigo, demuéstramelo. Yo te veo como firme, más ahí de, vale, sí, yo te quiero y tal, pero vamos a ir viendo, demuéstramelo. Así que es un sí, pero sí, esta persona, yo os veo juntos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Guau! Yo te veo súper ilusionado, ilusionada por la persona que llega a tu vida. Tienes ganas de enamorarte, de realizar proyectos juntos. Siento que también, opción número uno, puede ser también que vivas en una comunidad de vecinos. Siento de que estás deseando de realizar una mudanza o que ahora no entre en tu vida en estos momentos o tienes como la idea, pero a corto plazo yo te veo con esta persona. Sí que es verdad que a lo mejor puede ser como precipitado, pero bueno, te vas a como a lanzar, a accionar. Sería como yo bautizaría esta opción número uno. Yo os veo viviendo rápido. Sí que es verdad que puede ir rápido todo, pero bueno, te vas a dejar fluir. Vamos a ver cómo va el tema. Pero yo os veo como viviendo rápido en una casa de una planta, en una comunidad tipo urbanización. Siento de que estás en un periodo de tu vida que te entra como mucha ansiedad, muchos bloqueos, el estar con más gente, con vecinos. Y va a ser como la oportunidad de tu vida, opción número uno, de vivir en una casa, el crear tu propio mundo con tu persona. Incluso también os veo comprando por online. Hacer mucha vida en casa va a ser como vuestro micromundo, porque siento de que para vosotros estáis atravesando un periodo de vuestra vida y eso está bien que lo compartáis porque os vais a sentir como identificados, ¿no? Que el mundo es un caos, que hay mucha guerra, etc, etc, ¿no? Y vais a decir, mira, vamos a crear nuestro mundo, nuestras energías, nuestro mundo de amor. Y vais a compartir mucha esa ideología y me encanta vuestra energía. Qué bonito. Siento también que para algunos de vosotros vais a incluso entrar en el mundo de cocinar, vais a crear vuestro propio huerto, vuestras gallinitas. Qué bonito. Sí que es verdad que no os veo que seáis como veganos o vegetarianos, pero que vais a crear como invertir vuestro tiempo y esa es otra manera de pasar tiempo juntos en pareja, a lo mejor en vuestra comida. Sí que es verdad que sois personas que amáis mucho la naturaleza. Necesitáis emocionalmente vivir cerca de la energía de la naturaleza porque eso os va a renovar emocionalmente. Siento que uno de los dos o los dos tenéis como tinnitus. ¿Qué quiere decir? Que tenéis las energías muy elevadas. A mí me pasa, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que es como un ruido que se escucha como ñi todo el rato. Puede ser también de que ya sabéis que la energía de Gaia, de la naturaleza, de la madre tierra está cambiando, ¿no? Y la energía Schumann está subiendo, ¿no? Y eso es unos tips que a veces tenemos tinnitus. Y hoy en día yo me lo estoy encontrando a más personas. También eres una persona que canaliza con otras dimensiones, con seres elevados, con seres de otras dimensiones y cuando están cerca o personas seres que ya han trascendido, siento también que es medium
y tienes que trabajar en ese tema. Incluso yo te veo a corto plazo realizando algún curso, leer más del tema de mediunidad, y para algunos de vosotros puede que os dediquéis o a lo mejor media jornada el tema de mediunidad. Haz un curso porque si estás deseando emprender, por ahí a corto plazo yo te veo trabajando como temas de mediunidad y vas a ser wow, vas a tener clientes si tienes esa idea. Opción número 1. O a lo mejor también vuestra idea es trabajar desde casa y estáis como también buscando opciones. Pero que para vosotros es muy importante vivir cerca de la naturaleza. Y eres una persona muy que canalizas. O sea, sí que es verdad que a veces al estar rodeada de mucha gente entras como en desequilibrio, ¿no? Y a lo mejor el estar en contacto con la naturaleza, con gente muy selectiva, eso hace que las energías las equilibres y no te abrume al estar con tanta gente. Momento también, opción número 1, de seleccionar qué personas entran a tu vida, qué personas a lo mejor tienen que invitarles que salgan de tu vida. No pasa nada, no te sientas culpable. Opción número 1. Siento también opción número 1 que estás ya empezando a comprar por online, que ya no vas a los centros comerciales. También te abruma mucho el tema de las energías. Siento de que en estos momentos te iría bien a lo mejor también meditar para tener como más selección, qué pensamientos tienes, equilibrar tus energías. Muy importante esa área en estos momentos de trabajar. Por eso me salía el colgado, ¿no? Antes. Momentos también de pasar en soledad contigo misma, de iluminarte como persona. ¡Wow! ¡Qué potente está siendo! Opción número 1 también. Momentos de que si tú ahora estoy canalizando, quieres emprender, quieres un cambio, siento de que sí o sí, si no realizas ese cambio tarde o temprano, el cambio lo hará por ti, la vida te llevará por otros senderos que sí o sí tendrás que hacer ese cambio. Muy importante, yo veo, lo tienes muy marcado cerca de una mudanza, verás otras opciones que es posible. Por ejemplo, trabajar desde casa, ganar dinero, que te llegue abundancia por ti misma. Siento de que tienes cierta experiencia en X sector. Y para estar trabajando hacia los demás, yo siento también tener tiempo para ti o poder trabajar desde casa. Si yo tengo una casa, quiero aprovecharla, o porque a lo mejor yendo en el trayecto de trabajo pierdo mucho tiempo, opción número 1, o replantear tu empresa, poder trabajar desde casa, opción número 1. Ese cambio sí o sí, a corto plazo lo vas, aunque ahora mismo no sea viable, es viable, opción número 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Guardián del fuego. La persona que llega a tu vida también es una persona de acción, de quedarse, de hacer cosas nuevas, de salir mucho de la zona de confort también veo. A pesar de que sois más hogareño, de estar más en casa o cerca de la naturaleza donde os vayáis a vivir. Pero también sois personas los dos de acción, de fuego, de pasión. ¡Wow! Me súper encanta. Sí que es verdad, opción número 1, que la persona que llega a tu vida físicamente no es una persona que a lo mejor hayas estado o físicamente digas, bueno, no es mi prototipo, pero sí que es verdad que es una persona que llegado un momento de la vida, de etapas, de lo que sea, en que estés en estos momentos de tu vida, opción número 1, es una persona que te va a conquistar por sus acciones,
por su manera de interactuar en esta 3D, en esta matriz, la latiz, llámalo como tú quieras. Opción número 1. Pero es una persona que te va a enamorar álmicamente. Sí que es verdad que estamos viviendo muchas épocas de cambio, que todo se está acelerando. Y siento de que vais a compartir como la misma energía, ¿sabes? La misma onda, opción número 1. Por eso este círculo, ¿no? Porque recordad que todo es energía. Y te va a conquistar álmicamente por su forma de ser. O a lo mejor también estás en un punto que característicamente o físicamente ya no miras según qué cosas, las has dejado como atrás. Y sí que es verdad que esta persona, si estás preguntando por ella o es alguien del pasado, sí o sí, llega a tu vida otra vez, veo comunicación, otra vez me lo están remarcando mucho. Opción número 1 para vosotros. Y si es una persona nueva, le encanta como llevar el pelo largo, siento que es una persona alta, ojos marrones, estilo así como indie o estilo salvaje, esa melena, te va a encantar, opción número 1. Y si es chica también, es una persona que le característica o llama mucho la atención por su pelo y sus ojos marrones también. Y si es chico, es una persona bastante alta, opción número 1. Y le gusta así como vestirse como sencillo, bohemio, indie, no sé. Como más clásico, o sea, es como a la hora de vestir, elegante pero hippie lo veo. Y como máximo, esta persona llega en un cambio de estación. Siento también, opción número 1, que en un pasado intentabas como tener todo bajo control o proyectos o con esta persona tiene que... Ahora estamos en esta etapa, pues quiero esto. Ya no... Yo siento que la persona o tu futura pareja, opción número 1, tienes que soltar, fluir. No tener como esa tensión de en plan... A tal fecha o tal mes hay que hacer esto o proyectos juntos, lo que sea, no. Opción número 1, porque entonces la que provoca tensión es contigo misma o contigo mismo. Sí que es verdad que cuando se empieza una relación tiene que dejar fluir, porque a veces idealizamos a esa persona y a lo mejor luego no es como creemos. Por eso también es muy importante daros espacio en conoceros. Lo que sí también veo una convivencia pronto, a lo mejor porque uno de vosotros vivís de alquiler, lo que sea, o quieres emprender, necesitas realizar un cambio en tu vida, opción número 1, y van a surgir las cosas así, perfecto. Pero en un cambio de estación, esta persona llega a tu vida, sí o sí. ¡Wow! Elige tu camino. El guardián de las direcciones. Es que tú cuando conozcas a esta persona o por la persona que estás preguntando, tú ya vas a saber que es la persona, opción número 1. Y me encanta porque es el típico también, ¿no? Que alegra las fiestas, es muy hablador. Pero no el típico tampoco que te alegra las orejas, sino es una persona de acción, de que todo lo que dice lo hace, opción número 1. No es una persona que beba, fume o beba alcohol, no, para nada. Y lo que me encanta que tenéis, obviamente cada persona es un mundo y siempre en una relación uno va a tener sus hobbies, tú también vas a tener tus hobbies, otra manera de pensar, obviamente, pero vais a encontrar como ese equilibrio. Y si me estás viendo de América Latina, sobre todo, es una persona que vive en Estados Unidos,
Para él es muy importante el águila. O en otras vidas pasadas, opción número 1, siento de que habéis sido nativos, de que sois personas almas libres, de que necesitáis estar en contacto con la naturaleza. Por eso es muy importante ese cambio de mudanza de vivienda. Y uno de los dos siento de que os vais a meter en el mundo de la espiritualidad, de la sanación energética. Y siento de que habéis coincidido en otras dimensiones, no aquí en el planeta Tierra. Siento de que a veces os es imposible entender cómo funciona esta 3D, ¿no? Porque venís de Lemuria, sobre todo, de estar en contacto con la madre Gaia. Por eso sois almas libres. Y por eso siento de que os vais a reconocer energéticamente, vais a tener como ese feeling. Y vais a recordar esa vida pasada porque venís los dos de Lemuria. ¿Qué más? ¿Qué más? Y sobre todo, opción número 1, no tienes que forzarte tanto en la vida, en la pareja, me refiero, ¿no? Que eres una persona que debes de soltar a veces el control, sino el ser merecedora de que si alguien en un pasado no te ha dado lo que tú deseabas, no era la persona adecuada. Por eso tienes que soltar. Y si aún estás preguntando por esa persona, ¿aún has superado a tu expareja? Opción número 1, suelta, porque algo increíble llega a tu vida. Lo que pasa es que a veces nos ponemos en cabezonar con esta persona. Y esta persona, opción número 1, ha estado, por eso me sale la carta del hurto. ¿Has estado en los momentos difíciles? Pregúntate. O cuando te has encontrado mal, lo que sea, opción número 1. Por eso a lo mejor no debes de idealizar tanto a las personas, sino dejar su tiempo en que todo se pueda cocer, ¿no? Cuando estamos cocinando algo en la cocina, ¿no? Unos espaguetis, lo que sea. Opción número 1. Eres una persona que da bastante confianza, pero a veces te cogen las confianzas ciertas personas bastante, ¿no? Y a lo mejor dices, yo te he dado confianza, pero a lo mejor no te cojas los 10 brazos, te puedo dar 2 brazos de confianza, ¿no? Y a lo mejor es algo que debes de trabajar en estos momentos. Pero opción número 1, deja que todo fluya con amistades, familiares, por la persona que estás preguntando, por la persona que llega a tu vida, porque esta persona llega a tu vida a quedarse. Y ahora vamos a preguntarle al universo qué energía estás moviendo en estos momentos para ti. Opción número 1, sobre todo si eres una persona que quieres emprender, tienes tu propio negocio, vamos a ver. ¿O qué energías estás moviendo? Vamos a ver. Es la historia, no el avatar. Opción número 1, yo te aconsejo que leas el libro de Bruce Lipton de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Y el documental también de Deja de ser tú, porque se está abriendo más conciencia, la gente está despertando más. Ya no es tan manipulable como en esta 3D por políticos. Y está cambiando la conciencia, por eso es muy importante centrarse qué objetivos quieres atraer o manifestar en tu vida. Mensaje importante, filtra muy bien qué es lo que ves por redes sociales, sigue a personas que te puedan inspirar y si en estos momentos quieres emprender, busca información, personas que a lo mejor ya tienen su propio negocio en la área que tú quieres montar en estos momentos.
Y también opción número 1, sé que te estás viendo mucho el número 13, el 3, o te levantas a la hora 3.33. Es cuando se elevan más las energías, momento de manifestar, de conectar con esos seres que ya no están en esta 3D. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Toda la información, si quieres una sesión privada conmigo, lo explico todo en la introducción del vídeo o por aquí abajo. Y vayamos por la opción número 2. También te invito a que lo veas para que puedas recibir más mensajes de esa persona. Vamos a ver. Y vayamos por opción número 2. Con la piedra amatista. Hola, opción número 2. Suscríbete, regálame un like, comenta qué te ha parecido. Vamos a ver, si quieres una sesión privada conmigo, en la introducción explico todo, o por aquí abajo está toda la información en la cajita. Vamos a ver, vamos a conectar con esa persona que aún no ha llegado a tu vida, o que estás preguntando por alguien de tu pasado. Adáptalo a lo que más te resuene. Wow, ¿aún sigues en sus pensamientos por la persona que estás preguntando? ¿O es alguien de tu pasado? Siento que opción número 2, esta opción va muy relacionado, sobre todo o con alguien que conociste en un pasado, que esta persona a lo mejor se estaba divorciando, tenía su pareja, tú estás libre. Durante todo este tiempo no has dejado de pensar en esa personita especial, lo que pudo ser y lo que no fue. Siento de que es momento, vuestro momento, el aquí y ahora. Sé que han pasado muchas cosas en tu vida, tanto personales, amorosas, pero sí que es verdad que siempre has mantenido como la ilusión o has mantenido mucho en tu cabeza a esta persona. Siento de que esta persona, yo siempre digo, la vida da muchas vueltas, pero si tiene que ser sí o sí, esta persona va a ser. Y está muy marcada en tu destino. Siento de que os vais a reencontrar en este viaje de la vida, del alma, energéticamente. Y siento que por ambas partes quedó como algo pendiente, o a lo mejor tuvisteis como algo pero no llegó por circunstancias de esta persona, no era el momento. Sé que ahí hubo algo que no era vuestro momento, a lo mejor la vida también os llevó por diferentes caminos, ¿no? Tú a lo mejor tenías que realizar otros proyectos, tanto personales, laboralmente, viajar a otro país, lo que sea, opción número 2, pero es vuestro momento, el aquí y ahora. Esta persona llega para quedarse, pero siento de que no tienes que forzar nada, ni sí que es verdad que a veces la puedes ver por redes sociales, pero yo te aconsejo, opción número 2, que dejes fluir, que esta persona va a llegar a tu vida, pero ponle como magia, misterio, confía en el alma, en los anhelos, en los tiempos de tu vida. Perdón, pero voy a beber en este vaso de Sailor Moon. Porque el amor está muy destinado a tu vida en estos momentos. Wow, y me encanta porque sois personas que habláis el mismo idioma. ¿Qué quiero decir cuando siempre digo esto? De que tenéis los mismos proyectos amorosos, de vida, laboral, lo que sea, pero pensáis muy parecido, y eso, incluso opción número 2, yo voy a ritualizar, voy a llamar opción número 2 el llamado de las almas gemelas, porque sois almas destinadas a encontraros en esta 3D como como en vidas futuras o pasadas. Wow. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow.
Cierras un ciclo con una persona, con una expareja o con una persona con un carácter muy fuerte que te ha podido marcar en tu vida, opción número 2. Pero has aprendido a trabajar en ellos sí o sí, porque yo siempre digo, si no trabajamos en alguna área que nos está perjudicando negativamente por A o por B, o la vida nos hará hacer trabajar en esa área, ¿no? Es una persona con el ego muy alto, opción número 2, que sí o sí. O viene del rango militar, a lo mejor tu expareja viene del área de ser policía, militar también, opción número 2. Pero eso ya lo sueltas de tu pasado. ¡Wow! Estás viendo el número 22. Para mí el número 22 es el número del amor, el número de las almas gemelas, llámalo como tú quieras. Os tenéis que reencontrar en estos tiempos divinos, en este cambio de conciencia que está viendo ya, por fin. Porque las energías se están elevando. A que es verdad que los tiempos, opción número 2, se están acelerando porque sí o sí esto tiene que cambiar. La negatividad se está yendo para que llegue el amor. La persona que llega a tu vida o por la que estás preguntando de signo de aire, de agua, wow, es una persona muy emocional. Sí que es verdad que también a lo mejor, para recordar que esto no deja de ser un tarot interactivo, sí que es verdad que a lo mejor en un pasado hubo diferencias entre vosotros o siempre te ha dolido porque podías haber sido feliz con esta persona, pero sí que es verdad que a lo mejor la vida te ha tenido que llevar por otros senderos para convertirte en la persona que eres hoy en día, opción número 2. Abraza esa emoción o esa etapa de tu vida de sombra, abrázala y aprende y suéltalo. Mensaje para ti, exclusivamente, opción número 2. Tenía que ser así. Sí que es verdad, otra señal muy importante de que yo os veo viviendo cerca del mar. Las energías son diferentes, opción número 2. O una escapada súper romántica, os veo que vais a realizar, o sea, recuperar el tiempo que habéis perdido, el tiempo divino, y vuestra escapada va a ser en un hotel cerca del mar. ¡Qué bonito! Opción número 2. ¡Wow! Por fin el amor triunfa entre vosotros dos. Sí que es verdad que si a lo mejor hubiera sido antes, la relación hubiera sido un poco turbia, no era vuestro momento, pero ahora es vuestro momento. Debes de confiar en tu alma. Recuerda que todo es energía, opción número 2. Y aparte también, por la persona que está en tus pensamientos, es una persona espiritual. Y yo siento también que tú eres una persona espiritual, que te encantan mucho los temas holísticos, etc, etc, ¿no? Y eso lo vais a compartir y eso une mucho, opción número 2. O sea, tenéis conversaciones favorables, en común. Y eres una persona también, eres un alma libre, que no te gustan que te digan eres así, no debes de hacer, no, eres una persona, un alma libre, y tu persona también por la que estás preguntando es una persona auténtica, ha desarrollado también sus dones transformadora, y yo veo que entre vosotros va a haber un gran equilibrio juntos, una gran transformación, vais a trabajar, vais a transformaros. Juntos vais a evolucionar en vuestra relación. Qué bonito, opción número 2. Pero confía en la vida, no fuerces nada, porque a veces sí que es verdad que tú quieres tener un encuentro con esta persona, lo que sea, pero no fuerces, opción número 2, muy importante.
Confía, confía, confía. Es lo que estoy canalizando, que esta persona llega a tu vida. Sí que es verdad, físicamente su manera de ser te encanta. Aparte es una persona que durante todo este tiempo que habéis estado separados se ha transformado. Igual como tú. Y eso va a hacer que en estos momentos, en el aquí y ahora, esta relación funcione. Opción número 2. Tiene una mirada súper enigmática que siempre te ha encantado, su manera de hablar, interactuar físicamente. Es que te encanta todo. Wow. Sí que es verdad, opción número 2, que llevas un corazón o a corto plazo te estás pensando, si no llevas un tatuaje, en hacerte un corazón, porque para ti la palabra amor, love, un corazón significa mucho. Háztelo. Opción número 2. Esto es una señal de que sí o sí te lo tienes que hacer. O si no eres de tatuajes, marcarte o dibujar un corazón. Llevarlo siempre. Opción número 2. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! La guardiana del corazón. ¿Y qué os estaba diciendo? Esto es una señal, opción número 2, que para ti el amor llega a tu vida, porque siento también tienes que hacer una gran transformación mentalmente, porque en esta 3D nos programan, ¿no? Empezar negativo, siempre negatividad. Aléjate de según qué personas, no ve el telemiedos, de filtrar muy bien qué es lo que vemos por redes sociales, qué conversaciones, cómo tú te estás hablando. Recuerda que todo es energía, siempre estamos manifestando en cada momento. Y esto sí o sí, que debes de tener un corazón donde duermes o llevarlo siempre contigo. Comprarte una piedra cuarzo como esta en forma de corazón. Cualquier tienda esotérica la puedes encontrar. O por Amazon, lo que sea, donde más te llame la atención. O hacerte un corazón en forma de tatuaje, aunque sea pequeñito. Opción número 2. Momento de amar y dejarte amar. Porque es tu momento, esta persona llega a tu vida, sí o sí. Y sobre todo, muy importante, opción número 2. Yo siento de que tienes una gran conexión con María Magdalena. Fue un espíritu libre, una persona que entendió todas las filosofías de esa época. Y siento de que conectas mucho con esta energía, con María Magdalena, opción número 2. Siento también que vienes de una vida pasada que coincidiste con esta gran maestra, o incluso también hay un oráculo que la han sacado recientemente de María Magdalena. Y yo te aconsejo que lo tengas o que lo lleves siempre contigo. O que conectes con esta energía, esta gran maestra que es una persona muy evolucionada y no es como te lo venden tanto en la iglesia. Opción número 2. Fue un espíritu libre, un alma libre, como eres tú. Opción número 2. Porque yo te siento así y con la persona que estás preguntando también. Sois espíritus libres. Los dos. Por eso os entendéis. Y os vais a entender en todas las áreas de vuestra vida. Opción número 2. Wow. ¿Qué más? ¿Qué más? Siento también, opción número 2, ves mucho el número 11, 1.1, 11.11, son señales de que esta persona llega ya a tu vida. Wow, 1, 11. Y lo acabo de ver ahora. Wow. Y esta persona siempre ha tenido un gran protagonismo en tu vida, incluso cuando
Opción número 2, podrías estar con otra persona o en otras relaciones. Esta persona, tú siempre has pensado en él o en ella. Y sí que de verdad en algún momento puntual de tu vida te ha podido doler que no estuviera en tu vida o que podía haber sido y que no, que sí, pero es vuestro momento. Os va a unir la vida. Porque ahora sí que va a funcionar. Y va a ser todo de forma imprevista. Lo que sí estoy canalizando que debes de confiar en la vida. Que esta persona llegue. Y que va a ser opción número 2. ¡Wow! Me encanta porque las espadas, estas cartas, por ejemplo, yo no la veo negativa, sino os une mucho, sois muy parecidos y eso es que en estos momentos funcione la relación. La estrella para mí es proyectos juntos. En estos momentos divinos es viable vuestra relación. Antes no era. Suelta esas ideas, opción número 2. Y ahora vamos a canalizar mensaje para ti exclusivamente, opción número 2. Si eres una persona que estás emprendiendo, quieres montar tu propio negocio o no, ¿qué mensaje del universo tiene para ti en estos momentos? Paciencia y mimo. Opción número 2, momento de practicar la paciencia, de buscar un hobby, a lo mejor ponerte música relajante, meditar, pintar o incluso tejer también. Tu propia ropa, tus propios jerseys, tu propia bufanda. Debes de buscar un hobby, no, opción número 2, algo que te haga desconectar de esta 3D, de leer, pasear por la naturaleza, lo que sea, opción número 2. Pero es momento de calmar, de callar la mente. Y sobre todo, tu idea es emprender. Tienes que buscar la forma o ser viable tu negocio, darte más a conocer. Ahí está la clave. Opción número 2. Y esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Comenta qué os ha parecido y sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info, una sesión privada conmigo, estará por aquí abajo. Mi web, la web Coffee, suscríbete, sígueme por redes sociales, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.